Lloran más a los gringos que a los jóvenes asesinados en México por el narco. Sí, pero ese es un argumento, siempre es bobo, siempre es idiota. Yo me lamenté durante 11 años que nadie hacía caso a la guerra en Siria, por ejemplo, ¿no? Hasta que Bashar al-Assad perdió y la ultraizquierda y los amigos de Putin se pusieron como la loca. Pero la gente funciona de maneras raras. Siempre te dicen, nadie está hablando de esto. Sí, sí está hablando, está en la prensa, pero usted no habla de eso. Entonces tenemos hoy lo que pasa en Irán, de lo que yo siempre he hablado, por cierto. Siempre he hablado y siempre he estado defendiendo los derechos de los iraníes y atacando a la teocracia islámica. Luego me dicen que no hablo del Islam. Las muertes en México, las muertes de los inmigrantes en México, los asesinatos, las muertes de ICE. Y todo es importante. No hay un muerto que valga menos. Los de Gaza, por supuesto, ¿no? Pero hay gente que esto lo hace consciente. Eso es lo alarmante. Que dice, me voy a centrar en los de Gaza porque soy antisemita, pero finjo ser antisionista para atacar no a Israel, sino a todos los judíos, supuestamente defendiendo a los palestinos. Pero no voy a defender a los palestinos de Hamás, que es el que los pone como escudos humanos y el que nunca los ha querido ayudar y nunca ha hecho nada por ellos, porque no es una organización que exista para defender al pueblo palestino. Con Hamás no me voy a meter, pero si la misma masacre se comete en Irán, no hay problema porque Irán es nuestro amiguito, igual que si las masacres las comete Putin en Ucrania, no hay problema porque es nuestro amiguito, y las masacres y los ataques con armas químicas de Bashar al-Assad tampoco importan porque es nuestro amiguito. La gente que lo hace conscientemente es la que a mí me preocupa. Que ninguna cabeza humana, ningún corazón humano tiene espacio suficiente para preocuparse por todas las injusticias, es evidente. Pero hay formas de hacer las cosas.